Hola, hola, yo soy Grisel de Catarsis Crochet y hoy les doy la bienvenida al canal. Hoy vamos a tejer esta blusa, remera, camiseta, como le llaman en su región. Su estructura es bien sencilla. Van a tejer 4 grandes que conformarán el centro de la misma, para después tejer vueltas continuas alrededor de esos 4 ya unidos y daremos el tamaño que deseamos. Eso es a gusto de cada uno de ustedes. Si al unirlo no les da el largo, pues tejeremos vueltas adicionales en redondo en el contorno hasta lograr el largo deseado. Trabajaremos unos puntos para el escote. También añadiremos unas vueltas para garantizar que el mismo no se vaya hacia atrás, una terminación en las mangas y una unión muy particular que vamos a hacer en los laterales. También tiene muchos tips este tutorial, así que te invito a quedarte hasta el final. Los materiales que vamos a necesitar para tejer este proyecto son un hilo, este es marca Silvia, denominación guaguita, está recomendado por el fabricante para tejer con el crochet número 3. Está conformado por 100% acrílico microfibra. Pero yo voy a utilizar para el proyecto el crochet número 4. También el número 3 para esconder las hebras. Cinta métrica para tomar las medidas que necesitamos para el tamaño de la pieza. Marcador, aguja lanera y tijeras. Del hilo voy a utilizar de varios colores, como van a ver en el transcurso del proyecto. Vamos a comenzar por tejer los granis diagonales. Esta hebra debe ser larga, 1 y 2, que esté bien suelto para que el crochet se introduzca con facilidad. Tomamos esa hebra y realizamos 2 cadenas. Sacamos el anillo de nuestro dedo y ahora vamos a realizar 2 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas que conforman la mitad del centro del grano. Estas cadenas que tejí al inicio cuentan como el primer punto alto. Voy para el segundo. Al terminar el segundo, ubico un marcador. Esto es válido para principiantes para evitar confusiones a la hora de cerrar la vuelta. Y ahora tejo el tercer punto alto. 2 cadenas y otro grupo de 3 puntos altos dentro de nuestro anillo mágico. Y aquí se formó una esquina. Vamos a formar la siguiente. Voy a hacer una cadena con este color, tomo el color siguiente, paso el hilo por esa cadena que se formó y ahora tomo la hebra larga. Esta del hilo, el color que acabamos de tejer, se deja aquí libre. Tomo la hebra cortica de este, la llevo hacia el centro del anillo de forma tal que quede junto con él. Y voy a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora corresponde 2 cadenas. Aquí, al tirar de este hilo, ya se ajusta esa unión. Voy a tejer el último grupo de los 4 grupos que forman el grano tradicional. 2 y 3. Terminados los 4 grupos, tiro de esta hebra. Veo la que se desliza, la halo, ajusto y solamente tengo que tirar de esa hebra. Y ahora realizo una cadena. Voy a donde puse el marcador y realizo un punto deslizado.
Aquí, como ven, ya está formado el granny con sus 4 esquinas. Es importante que ahora giramos hacia nuestra mano derecha. 1, 2 cadenas. Tomamos lazada y en esta esquina tejemos un grupo. ¿Por qué razón? Porque luego aquí vamos a terminar la otra esquina con el otro color. Una cadena. Tomo lazada y voy a esta esquina, donde haré 2 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. 1, 2 y 3. 2 cadenas de separación y otro grupo en el mismo lugar. 2 y 3. Una cadena de separación. Tomo lazada y voy a esta esquina. Realizo mis 3 puntos altos. 2 y 3. Ahora voy a tirar de esta hebra y nos esconderá el fondo de este color y ya queda invisible. Una cadena. Este hilo queda libre. Tomo el otro color. Paso la lazada que corresponde y ahí termino de tejer los 3 puntos altos que faltan. Una cadena. En la esquina, 2 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. 3, 2 cadenas, 3 puntos altos más, 1, 2, 3. Ahora tejo una cadena. Tomo lazada y voy al centro. Miren, aquí. Aquí voy a tejer tratando de ubicar el primer punto alto sobre el mismo color. Y ahí tejo los 3 puntos altos. 2 y 3. Una cadena. Voy a donde corresponde cerrar, que sería la terminación de este punto. Es importante hacerles esta observación. A veces hacemos disminuciones o aumentos indeseados por no saber la ubicación del punto. Siempre el punto formará una P. Este es el que corresponde a este, no este. Por tanto, este le corresponde este punto que está aquí. Ahí vamos a hacer un punto deslizado. Miren cómo va quedando. Giro hacia mi mano derecha y repito todo lo que hice en la vuelta anterior. Y así vamos a tejer 5 vueltas o las que ustedes necesiten para lograr el ancho que quieran del centro de la pieza. Ya terminado mi granny, les doy la medida. Mide 12 centímetros. Ahora, en uno de los grannies, tanto del delantero como de la espalda, vamos a hacer una vuelta con el color base que elegimos para el tejido. Vamos a cortar el hilo del color contrastante porque este es el tejido base con el que vamos a combinar el resto de los colores. Saco la misma. Ahora voy al mismo punto donde tejí el punto deslizado y esta hebra la voy a pasar hacia el revés. Así lo voy a dejar hasta tejer la última vuelta en este color. Tomamos esta hebra, introducimos el crochet
y levantamos 2 cadenas. Y aquí realizamos 3 puntos altos, que es la mitad de la esquina. Una cadena de separación y en cada orificio de los laterales vamos a tejer 3 puntos altos en el mismo orificio y una cadena de separación hasta llegar a la esquina. En las esquinas tejeremos 2 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas y en el resto trabajaremos como en este lateral. Al llegar a la esquina por donde iniciamos, completamos con los 3 puntos altos que nos faltan más una cadena. Y vamos, recuerden que aquí levanté 2 cadenas y realicé el primer punto alto. Le corresponde aquí el cierre de la vuelta. Y aquí pasamos con un punto deslizado. Cortamos el hilo y hacemos lo mismo. Sacamos la hebra, venimos en el mismo punto, tomamos la hebra hacia el revés y ya procedemos a esconderlas. Ahora vamos a ubicar como deseemos los grannies para poder proceder a la unión. Ustedes tienen la libertad de elegir si unen los grannies de esta forma con el punto granny o si realizan la última vuelta en todos y luego lo unen con la aguja lanera. Yo voy a utilizar las dos técnicas. ¿Por qué razón? Porque me gusta la forma que adquiere el punto bajo en las uniones, pero no me gustan los orificios que quedan entre los grupos en las uniones. Entonces realicé ambos, pero de una forma muy sencilla. Aparte de que aquí se forma un orificio bastante amplio cuando se utiliza el punto grande. No es que se esté mal ni que se vea mal, sino a mí en particular me gusta que quede bien cerradito. Ya ubiqué el primer granny que deseo unir. Tomo el hilo, hago las 2 lazadas sobre la aguja y voy a la esquina. Aquí realizo el punto alto, me faltan 2, 1 y 2, y sin tejer cadena ni nada voy al granny. Fíjense que está al derecho, ahora lo ubico por el revés. Ahora voy al centro del grupo del otro granny que ya está terminado y cierro con punto deslizado. Tomo lazada y voy al granny que estoy terminando y voy a hacer el segundo grupo que conforma esa esquina. 1, 2 y 3. No hacemos cadena ni nada. Vamos al orificio siguiente del granny que está terminado. Realizamos punto bajo. Regreso al granny y voy a tejer el grupo de 3 puntos altos que corresponde a este orificio del lateral de granny que falta por completar. Ya tengo mis 3 puntos altos, voy al granny terminado, busco el siguiente orificio y punto bajo. Llegué a la siguiente esquina, realicé 3 puntos altos, uní al centro de esta esquina con punto deslizado y regreso para completar esa esquina con los 3 puntos altos que faltan. Y ya a partir de este lateral tejemos libremente como tejemos todos los grandes, una cadena y en los orificios laterales un grupo de 3 puntos altos y en las esquinas 2 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Antes de proceder al cierre de la vuelta, vamos a observar que esta lazada no esté muy amplia, que esté justa en la aguja. Sacamos el crochet, introducimos en el punto, como ya les expliqué cuál es.
tomamos esa lazada, la llevamos hacia el revés, tomamos la hebra con la que iniciamos el tejido y tiramos de la hebra. Y así queda el espacio igual que en el resto de los orificios. Cortamos las hebras, vamos al revés y hacemos un nudo que conserve esa distancia, esa parte, y la segunda vuelta bien ajustada. Retomando nuestras uniones, correspondería unir estos dos, este a este, y después al final donde comenzamos. Estoy uniendo este a este. Ahora llegamos a la esquina donde confluyen 3 granes. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este punto de aquí y vamos a realizar un punto deslizado. De esta manera vamos a tratar de minimizar estos orificios que no sean tan grandes. Ahora pasamos de nuevo al granny que estamos tejiendo. Al unir este último, vemos que coinciden 4 granes. Entonces hacemos los 3 puntos y unimos a una de las lazadas que hay en ese centro, para continuar uniendo por este lado. Ya luego tejemos libremente los otros 2 restantes. Ya están unidos los 4 granes que forman el centro de la pieza. Monté los 4 del delantero y los 4 de la espalda. Ahora bien, ustedes perfectamente pueden dejarlo con esa unión de la última vuelta. Voy por el revés, ya tengo mi aguja enhebrada y voy de la siguiente forma. Introduzco aquí en el centro, dejo esta hebra para después rematarla y uno los puntos que se me van presentando, siempre por el lado del revés. No tomar los puntos que se ven por el derecho. Así los punticos de atrás. Recuerden, como son 3 puntos, es muy fácil saber que tenemos que dar 3 puntadas. Cuando llegamos a la unión, pasamos por debajo de ella. Y ahora continuamos uniendo los otros 3 que corresponden al siguiente grupo de puntos altos. Y así es como va quedando. Ya no tiene esos orificios y queda más unidito y con un mejor acabado. Eso lo vamos a hacer en esta parte y en esta parte. Ahora corresponde trabajar todo el tiempo por el lado derecho y con puntos altos dobles. Por estos desniveles no se preocupen, que a medida que vamos trabajando vueltas se va corrigiendo. Vamos a comenzar por cualquiera de los laterales. Vamos a levantar el primer punto alto doble. Sacamos una, sacamos 2 y sacamos 2. Lazada en la aguja, en el mismo orificio introducimos, sacamos 1, sacamos 2 y sacamos 2. Y así vamos a hacer el primer grupo de 3 puntos altos dobles. Sin cadena de separación pasamos al siguiente orificio y realizamos otro grupo hasta llegar a la unión de los granes. Llegamos a la unión, vamos a introducir en la misma y ahí vamos a hacer un grupo de 3 puntos altos dobles. 1, 2 y 3. Saltamos directamente al siguiente orificio y continuamos tejiendo como en este lateral. Llegamos a la esquina. Recuerden que de ahora en adelante no vamos a hacer cadenas de separación. Lazada en la aguja y vamos a conservar la estructura de la esquina. En este caso, con 2 grupos de 3 puntos altos dobles separados por 2 cadenas. Pasamos al siguiente orificio y así
vamos a tejer todo el contorno de este cuadrado que se formó con los 4 granes. Ya escondí todas las hebras y terminé esta vuelta de contorno. Ahora vamos a hacer unas secuencias de puntos altos dobles, punto grande, puntos altos dobles y así hasta llegar al tamaño deseado. Vamos a comenzar por cualquier esquina, pero debe ser esquina para mantener el conteo de los puntos. Vamos a dar nuestras 2 vueltas en el ganchillo y vamos a realizar el primer grupo de 3 puntos altos dobles. 2 y 3. Recuerden que el punto siempre hace una P, por tanto, el primer punto es este y esta lazada que queda a la derecha. Vamos a realizar ahí nuestro primer punto alto. Y así vamos a trabajar punto alto doble sobre punto de base, conservando la estructura de las esquinas de 2 grupos de 3 puntos altos dobles separados por 2 cadenas. Aquí llegué al último punto. Miren cuál es. Si este está aquí, el último punto es este, no este. Ahora sí pasamos a la esquina y realizamos nuestros 2 grupos separados por 2 cadenas. Ya terminé esta vuelta, rematé. Si quieren pueden marcar y así no perderán ese punto. Hasta esta vuelta tenemos 32 centímetros. Vamos a realizar la siguiente vuelta. Comenzamos en una esquina. Y aquí es muy importante el conteo de los puntos. 1, 2 y 3. Esta vuelta va a ser de punto grande. Vamos a saltar los 3 puntos que están en la esquina. Y en este corresponde realizar el siguiente grupo de 3 puntos altos dobles. 1, 2 y 3. Ahora vamos a saltar 2 puntos. En el tercero, otro grupo de 3 puntos altos dobles. Y así vamos a trabajar hasta llegar a la esquina, saltando 2 puntos. En el tercero, un grupo de 3 puntos. Llegué al final de este lateral. Vamos a ver que aquí nos quedan 2 puntos. Aquí al inicio saltamos los 3, pero aquí quedan 2. Pasamos directamente al centro de esta esquina. Y hacemos nuestros 2 grupos de 3 puntos altos. Ya tejí los 2 grupos y ahora voy a hacer lo mismo que hice al inicio. Lazada y salto 1, 2 y 3. Y en el cuarto es donde tejemos el primer grupo de ese lateral. Nos pasará igual que en el anterior, donde nos quedarán 2 puntos y pasamos directamente al centro. Aquí les muestro la otra pieza que ya tengo terminada y miren cómo a medida que avanza el tejido se va poniendo recto. Ya aquellas curvas que tenía ya han desaparecido. El ancho de la pieza es de 50 centímetros. Aquí pueden añadir más vueltas sin añadir ancho. Eso lo vamos a hacer más adelante. Así que mi consejo es que veas el tutorial completo para que puedas determinar tus medidas con precisión.
Yo realicé un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas. Ya terminé mis dos paneles, delantero y el de la espalda. Ahora toca sacar el ancho del escote y también el alto que quiero darle a las sisas. Para ello es importante saber dos cosas. Si lo van a dejar así, recto, cierran su hombro y dejan el cuello así, o si quieren el delantero un poquito más bajo. En ese caso vamos a seleccionar el ancho de nuestros hombros y lo que queremos dejar como escote, solamente en la parte de adelante. Yo dejé 9 grupos para el escote y mide 19 centímetros. Siempre tengan en cuenta que el tejido cede un poquito y siempre funcionará como si fuera un poquitico más ancho, dejando siempre la misma cantidad de puntos grandes desde el centro de la esquina hasta donde ubicamos el escote en ambos lados. El ancho del hombro mide 16 centímetros y el ancho de la sisa tiene 16 centímetros. Mi sisa al final va a quedar más ancha porque yo voy a realizar 2 vueltas en el hombro solamente en la parte delantera, pero ustedes pueden hacerlo así y le quedará su blusa normalmente como acostumbramos. Solamente les doy esa opción. Yo quiero que tenga una caída en la parte delantera. Voy a comenzar la primera vuelta del hombro realizando un punto alto en la esquina del grano. Voy a continuar realizando un punto alto doble sobre cada punto de base. Y así voy a trabajar hasta llegar al marcador. Llegué al final de esa vuelta, giro mi tejido, introduzco la aguja en el primer punto, saco. Vengo a esta lazada que está aquí. Esto es una forma de comenzar las vueltas de una forma más estética. Y vuelvo a hacer un punto sobre punto. Estas vueltas que van a dar en el hombro tienen que hacerlas luego de haber marcado las sisas. Una vez rematadas y escondidas las hebras, vamos a proceder a unir los hombros. Para unir los hombros vamos a encarar las piezas por el revés. El derecho quedará hacia la parte exterior. Ustedes pueden hacerlo con aguja lanera por el revés. En este caso yo lo voy a hacer de la siguiente forma. Este le va a dar un poquito de textura. Hago una cadena, voy al primer punto y aquí voy al primero de este grupo. Recuerden que si lo ubicamos así, este será el último punto. Por aquí pasamos el crochet e introducimos esa lazada que acabamos de hacer. Una cadena. Y de ahora en adelante vamos a tomar una de una parte, punto deslizado. Vamos al de atrás en el siguiente punto, punto deslizado. Regresamos y así vamos a tejer hasta llegar al final de la unión. Al tener el último punto que queda por cerrar, tomamos las dos lazadas y vamos al siguiente punto. Y aquí realizamos un punto deslizado. Rematamos y listo. De esta forma también han aprendido una manera diferente que pueden utilizar para unir granes entre sí. Para unir los laterales vamos a hacer coincidir los marcadores. Así el escote se mantendrá en su lugar y no tendrá tendencia a irse hacia atrás. Yo cerré los laterales con esta técnica que es más armónica con el resto del tejido. Para realizar esta unión vamos a encarar derecho con derecho y vamos a tejer por el revés. Tomamos el hilo y hacemos una lazada. Vamos al marcador de la pieza que queda hacia arriba. Pasamos esta lazada por ahí.
y realizamos 2 cadenas. Vamos al marcador que está del otro lado y en ese punto deslizado. Tomamos lazada. Vamos al siguiente punto, sería este. Y aquí realizamos un punto alto. Vamos a la cadena que sigue, es esta, punto deslizado. Regresamos en el siguiente punto alto. Y así vamos a continuar trabajando hasta llegar al final. ¿Por qué lo tejo por el revés? Es para que no se vea esta vena y quede más liso por el derecho. Tanto el contorno de manga como el contorno de la pieza de la parte inferior se hacen de la misma manera. En el contorno de la parte inferior comenzamos por un lateral. En el de las mangas vamos a comenzar por la parte inferior de la sisa. Vamos a comenzar en la vuelta de unión y hacemos nuestro primer punto alto doble. Como ese es un punto alto, vamos a hacer otro en el mismo. Tomamos lazada, pasamos al siguiente. Y así vamos a tejer un punto alto doble por cada punto de base. Llegué a la unión donde se encuentra la esquina del granny. Aquí voy a realizar un punto alto doble. Vengo a estos puntos, el de la unión, y ahí realizo 2. En el siguiente tenemos aquí, esta es la otra vuelta de puntos altos que hicimos para el escote. Venimos a ella y hacemos 2 puntos altos dobles. Ahora viene la unión. Introducimos en la unión y ahí realizamos 1. Vamos al orificio de la esquina del granny y hacemos otro. Y a partir de aquí, punto sobre punto. Ya realicé todos los puntos y faltaba el de la unión. Ahora, aquí donde levantamos este punto, sacamos la hebra, vamos a pasar ahí mismo con punto deslizado. Ahora vamos a hacer esta unión para trabajar en redondo. Sacamos el crochet, introducimos en el siguiente punto de revés hacia derecho y pasamos esta lazada. Introducimos en el mismo lugar, sacamos las 2 y realizamos 2 cadenas. Aquí vamos a continuar. Ahora punto sobre punto. Al escote vamos a darle un poquito más de firmeza con un simple paso. Tomamos una sola lazada, vamos aproximadamente al centro de la espalda. Introducimos el crochet y pasamos las 2. Ahora vamos a realizar un punto bajo sobre cada punto de base. Al llegar a la esquina, tomamos el último punto y no lo terminamos. Obviamos la unión. Vamos a esta vuelta y sacamos la lazada. Ahora pasamos por las 3. En estas vueltas que son de puntos altos, aquí faltaría un punto bajo, porque ya realizamos este. Vamos al siguiente y hacemos un punto bajo. El siguiente lo entramos y no lo terminamos. Vamos al siguiente punto, sacamos y pasamos por los 3. Y ya aquí continuamos punto bajo sobre punto. Y así tejerán todo este contorno. Llegué al final, cerré con punto deslizado y rematé. De esta forma ven cómo le da fortaleza al escote y a la vez se disimulan los ángulos que se forman en esta parte. Y de esta forma hemos llegado al final de este tutorial que, como siempre, espero que te haya gustado. De ser así, no olvides regalarme un me gusta, compartir con tus amigos o amigas, hacer un comentario y, muy importante, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de mis tutoriales. Y me despido.
Muchas gracias una vez más por acompañarme y nos vemos en el próximo tutorial. Chao.